Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de CTA. En esta oportunidad, vamos a seguir hablando de movimiento vertical de caída libre. En este caso vamos a hablar de las aplicaciones de caída libre, para lo cual vamos a recordar las fórmulas de movimiento vertical de caída libre, que son prácticamente compuestas por 4 fórmulas. Uno para hallar la velocidad final, segundo para la altura, otro para la velocidad final al cuadrado y la altura, y así correspondientemente. También debemos recordar que en el movimiento vertical de caída libre hay dos tipos de movimiento: el movimiento ascendente y el movimiento descendente. ¿Cuándo es movimiento ascendente? Cuando nosotros lanzamos un cuerpo hacia arriba, este va a presentar una velocidad inicial y va a alcanzar una velocidad final a una altura máxima, para lo cual también vamos a tener un movimiento descendente. Esto se presenta cuando nosotros soltamos un objeto hacia abajo y este va en la dirección o a favor de la gravedad. Ahora, al movimiento ascendente se le conoce como un movimiento retardado, porque la velocidad del objeto va a ir en contra de la fuerza de la gravedad. En cambio, el movimiento descendente va a ser un movimiento acelerado, porque va a ir a favor de la aceleración de la gravedad. Ahora, vamos a usar, por tanto, el movimiento positivo cuando va a ser un movimiento descendente, cuando va a ir a favor, o un movimiento acelerado, y se usa negativo cuando este movimiento es ascendente, o en este caso le decimos movimiento retardado. Ahora, vamos a empezar a hablar de un ejercicio. Nos dice: un objeto es lanzado hacia arriba con una velocidad de 25 metros por segundo. Calcular la altura que alcanzará como máximo y el tiempo que demorará en alcanzar dicha altura. Para ello vamos a recopilar nuestros datos como nos indica el ejercicio, y tenemos que la velocidad inicial va a ser 25 metros por segundo, la velocidad final 0 metros por segundo, porque este va a alcanzar una altura máxima, y en ese punto la velocidad va a ser 0. Ahora, la gravedad va a ser 10 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. La altura no la conocemos, y el tiempo. Ahora, identificamos que en esta situación se presenta un movimiento retardado. ¿Por qué? Nosotros estamos lanzando un objeto hacia arriba y este va a ir en contra de la dirección de la aceleración de la gravedad, que es hacia abajo, ¿ya? Por tanto se llama un movimiento retardado. Ahora, este objeto va a alcanzar una altura máxima, aproximadamente por aquí, en esa línea de referencia, y en este punto el objeto va a estar en reposo, pero un instante, y este, por acción de la gravedad, va a volver a caer. Ahora, aplicando nuestra fórmula, tenemos nuestra fórmula, donde nos dice que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 gravedad por altura. Nosotros sabemos que este es un movimiento retardado, por eso lo consideramos negativo. La velocidad final sabemos que en esta trayectoria va a ser 0, es por ello que yo le pongo 0. La velocidad inicial tenemos en cuenta que es 25, pero yo todavía lo estoy considerando como velocidad inicial, no lo estoy reemplazando. Ya, menos 2 veces gravedad por altura. A ver, yo quiero la altura, entonces despejo altura. Velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a 2 gravedad por altura. Y despejando altura voy a tener que la altura va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Hay que tener muy en cuenta que esto solo es cuando este objeto alcanza su altura máxima, ¿ok?
Para ello reemplazamos en la fórmula que nosotros a la que hemos llegado. A ver, la altura va a ser igual, reemplazando la velocidad inicial, 25 metros por segundo, y nos dice que es al cuadrado. Allá en todo caso, todo lo elevamos al cuadrado, como se puede apreciar. Luego lo dividimos 2 veces la gravedad, ya. Ponemos 2 por 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora, la altura va a ser igual a 25 metros por segundo al cuadrado todo elevado, donde que va a ser 25 por 25, y sus unidades también se van a elevar al cuadrado, hay que tener muy en cuenta. En todo caso, segundos se va a eliminar y metros se va a eliminar. Un metro de aquí arriba y un metro de aquí. El metro de aquí. Y nos va a quedar solo un metro, ¿ya? Y haciendo la división correspondiente vamos a tener que la altura va a ser igual a 31.25 metros. Ahora, para el tiempo de vuelo, nos pide el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces velocidad inicial sobre la gravedad, que hemos hablado en la anterior semana, en la cual el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 por el 25 metros por segundo, reemplazando la velocidad inicial sobre la aceleración de la gravedad, y haciendo la multiplicación correspondiente y la división correspondiente, tenemos que el tiempo de vuelo va a ser igual a 5 segundos. Bueno, entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Bueno, el objeto lanzado va a alcanzar una altura máxima de 31 metros y durante un tiempo de 5 segundos. Ahora bien, nos dice este ejercicio: si un cuerpo cae en 5 segundos partiendo de reposo, calcular la velocidad con que llega al suelo y la altura del punto del que partió. Bueno, en este caso nos dice que este objeto va a ser soltado, por ende sabemos que la velocidad inicial va a ser 0. Es por ello que nos dicen que el objeto parte de reposo, ¿ok? Entonces tenemos nuestros datos, que la velocidad inicial va a ser igual a 0 metros por segundo. La velocidad final no la conocemos, y bueno, la gravedad, que sabemos que es 10 metros por segundo al cuadrado. La altura no la conocemos y el tiempo, que nos dice que es 5 segundos. Ahora, identificando, sabemos que este movimiento va a ser acelerado. ¿Por qué? Porque el objeto va a ir a favor de la aceleración de la gravedad, por tanto va a ir acelerando. Ahora, identificamos nuestras fórmulas y tenemos 1. Para la altura tenemos que va a ser igual a velocidad inicial por tiempo, en este caso más 1/2 por gravedad por tiempo al cuadrado. La altura va a ser igual a 1/2 por 10 metros por segundo al cuadrado por 5 segundos elevado al cuadrado. Ahora, multiplicando y llevando al exponente, tenemos que la altura va a ser igual a 125 metros. Ahora, en la velocidad final, identificamos nuestra fórmula y tenemos la siguiente. Velocidad final va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado, en este caso más 2 gravedad por altura. La velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2 veces la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado por 125 metros. Ahora, la velocidad final al cuadrado va a ser igual 20 metros por segundo al cuadrado por 125. Ahora, para eliminar este exponente, ¿qué hacemos? Elevamos ambos componentes, tanto a este lado como a este lado al cuadrado, como se puede apreciar aquí.
¿ya? ¿Con qué fin hacemos esto? Para eliminar el exponente, ¿ok? Eliminamos, aquí se va a eliminar exponente, solo nos va a quedar velocidad final. En este caso nos va a quedar raíz de 20 por 125 metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ok. Sacando la raíz, tenemos que la velocidad final va a ser igual a 50 metros por segundo. Ahora, en conclusión, el cuerpo nos dice que el cuerpo cae en 5 segundos partiendo del reposo. La velocidad con la que va a llegar va a ser 50 metros por segundo y la altura del punto del que partió va a ser 125 metros, que sería esta altura, ¿ok? Ahora la siguiente. Aquí nos dice, una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad de 30 metros por segundo. ¿En qué instante su velocidad será 0 metros por segundo y a qué altura se encontrará? Ok, ponemos nuestros datos y tenemos que la velocidad inicial va a ser 30 metros por segundo. La velocidad final no la conocemos, pero nos dice que tiene que ser, o nos pide calcular en el instante donde que su velocidad es 0 metros por segundo. La gravedad 10 metros por segundo al cuadrado, la altura no la conocemos, el tiempo tampoco lo conocemos, nos pide en qué instante, o sea el tiempo. Ahora recordemos que cuando nosotros lanzamos un objeto hacia arriba, este objeto, como les explicaba en el primer ejercicio, este objeto va a alcanzar una altura máxima. Y en ese punto donde alcanza su altura máxima, el objeto va a presentar una velocidad final, por decirlo así, de esa trayectoria de inicio a fin. La velocidad final va a ser igual a 0, ¿ok? Y cuando va a estar en 0, este objeto va a tener que volver a bajar, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque por la acción de la gravedad, que es la aceleración de la gravedad. Tú sabes que todo un cuerpo que sube tiene que bajar por la acción de la gravedad. Es por ello que nosotros entendemos que se trata de un cuerpo que alcanza su altura máxima, por tanto hallamos la velocidad final en la altura máxima. Teniendo en cuenta ese aspecto, aplicamos lo siguiente, que la altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 gravedad. El mismo caso del primer ejercicio. Ok, entonces reemplazamos. Altura sería igual, la velocidad inicial sabemos que es 30 metros por segundo. Entonces, reemplazamos 30 metros por segundo, todo elevado al cuadrado, y sobre 2 veces la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora, la altura sabemos que es 30 por 30 metros por segundo, ¿ya? Metros por segundo también se va a elevar al cuadrado. No hay que olvidarnos de las unidades también, tenemos que simplificar unidades, ¿ok? Simplificamos este segundo al cuadrado, este segundo al cuadrado de aquí arriba. Y este numerador de aquí, del metro, también se va a eliminar un metro. Y aquí se elimina este metro. Solo nos quedaría un metro aquí en el numerador. Por tanto es este metro. Y sería 45 metros. Ahora, el tiempo. Nos pide hallar también el tiempo. En este caso sabemos que el tiempo va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial, que es 30 metros por segundo por 10 sobre 10 metros por segundo al cuadrado, y el tiempo de vuelo vamos a tener que va a ser 60 metros por segundo sobre 10 metros por segundo al cuadrado, y el tiempo del vuelo va a ser 6 segundos. Ahora, el movimiento ascendente y descendente en caída libre. Les quiero explicar este caso donde que caída libre se va a dar en distintos puntos de posición, por decirlo de alguna forma. Nosotros, si recordamos nuestro plano de 2 dimensiones, X y Y, tenemos que Y
caída libre va a estar en el eje de Y, solo de Y. Es por ello que aquí solo consideramos Y, no consideramos X. ¿Ok? Es por ello que vamos a tener las fórmulas para encontrar la posición, que esta sería posición de Y, en este caso posición del objeto, sobre la posición inicial más la velocidad inicial por la gravedad por el tiempo menos un medio gravedad por tiempo al cuadrado, y así. Eso les quiero explicar. Como pueden ver en esta imagen, un objeto, como se puede presentar, puede ser un objeto que vaya de forma ascendente como también de forma descendente. Ya sabemos que cuando va en forma ascendente su velocidad final va a ser igual a 0, y cuando va a ir de forma descendente la velocidad inicial va a ser 0. No hay que olvidarnos de eso. ¿Ok? Ahora, para entender un poquito más de esto, tenemos aquí un pequeño ejemplo donde nos dice: un grifo estropeado deja escapar gotas de agua cada cuarto de segundo. Si el grifo se encuentra a 3 metros de altura sobre el suelo, que es nuestra altura, y en este instante sale una, determinar cuál es la posición de las gotas que se encuentran en el aire en este momento. Nosotros sabemos que Y va a ser igual las posiciones de las gotas. En este caso, Y sub 0 va a ser igual cuando la gota va a empezar a salir, por decirlo así de alguna forma, y en su tiempo igual a 0. El Y sub 1 es la posición de la misma gota en un tiempo de 0.25 segundos, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos en la fórmula para hallar la posición. ¿Ok? Reemplazamos, Y va a ser igual a la altura menos un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Conocemos esta fórmula. Sabemos que aquí no podemos aplicar velocidad inicial, porque sabemos que la velocidad inicial parte de reposo, que sería igual a 0, es por tanto que ese componente se va a nulificar. Ok, tenemos para Y sub 0, que sería la altura 3 menos un medio, en este caso 9.8, que es de la gravedad, por en un tiempo 0, que nos saldría que está a 3 metros, ¿ya? Que nosotros sabemos que es la línea de referencia a la cual se encuentra la pileta. Ahora, cuando Y sub 1 nos pide la posición de la misma gota, pero un tiempo de 0.25, nos pide saber a qué distancia sobre la línea de referencia está esta gota. Entonces, ¿qué hacemos? De igual forma reemplazamos 3, que es la altura inicial, por decirlo de alguna forma, y menos un medio, 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad, por 0.25 todo al cuadrado, y que nos saldría 2.69 metros, que esta vendría a ser la nueva altura, esta 2.69 metros, y así. Cuando el tiempo va a ser igual a 0.5 segundos, la gota va a estar en una tercera posición, que sería Y sub 2, y va a estar a una altura de 1.77, y así sucesivamente hasta llegar a la línea de referencia. Ok, ¿por qué yo les explico esto? Van a ver algunos ejercicios donde sobre todo en los casos donde que te piden que se suelta un objeto o se lanza un objeto, te pide hallar a qué altura se encuentra en dicho tiempo, ¿ok? En esas situaciones aplicamos esto. No es muy difícil, como han podido ver, es solamente reemplazar en la fórmula, así como yo les he explicado. Y bueno,